Listo, entonces, este ejercicio dice de la siguiente manera. Entonces, tenemos, según esto, un cohete de prueba se dispara verticalmente hacia arriba, desde un pozo. ¿Listo? Ahorita hacemos un pozo, vamos a hacer aquí, vamos a tratar de hacer el dibujito, qué sé yo, es un hueco, o sea, es un pozo. Pongámoslo así. Ok, así. Coloquémosle el borde negro. Listo. Es un pozo y se dispara un cohete. Cohete será, bueno, ese sí me va a tocar hacerlo a mano alzada. Así que el cohete tiene como esta forma, ¿no? Estas son como las aliticas esas que tienen ellos. Ese es el cohete y se dispara hacia arriba, verticalmente, mediante una catapulta, algo así como un resorte, alguna cosa. Él alcanza una rapidez de 80 metros por segundo a nivel del suelo. Bueno, tendríamos que decidir dónde medimos esa velocidad, si en la punta del cohete o en la parte de atrás, realmente no interesa. Yo lo tomaré en la punta del cohete, entonces debía haber hecho este dibujito aparte. Así. Creo que lo puedo mejorar. Trataré de no demorarme demasiado haciendo el dibujo, pero hagamos el cohete de nuevo. Tenemos de hacerlo decente. Me perdonan mis dibujos, pero pues entenderán que no es fácil. Agrupémoslo y lo puedo achicar tanto como quiera. Listo. Y lo voy a duplicar porque necesito dos cohetes. Uno aquí, que es donde está abajo, y otro, mirámoslo cuando va por aquí. Dijimos la punta, bueno, la punta es así. Listo. Entonces, cuando él va por aquí, la punta del cohete ya tiene una velocidad, ¿sí? De inicial en este punto de 80 metros por segundo. Listo. Y lo que lo lleva aquí hasta acá, pues no nos interesa. Lo que importa es que cuando llega a ese punto del pozo, pues ya tiene esa velocidad. En ese momento, o sea, después se encienden sus motores y acelera hacia arriba con este valor de aceleración neto. O sea, 4 metros por segundo al cuadrado hacia arriba tiene. Entonces, en ese instante, él tiene una aceleración A de 4 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ok. Tiene esa aceleración A. Listo. La velocidad también va para arriba. La inicial. Y esos motores se encienden hasta que llega a una altitud de 1000 metros. Entonces, digamos que llega por acá, hagamos un tercer dibujito. Y bueno, me va a tocar como que bajar todo esto. Pues él llega por acá hasta una altura, hasta que llega a una altitud de 1000 metros. Y ahí fallan los motores. Bueno, esto va a tocar todo, hay que cambiarle el tamaño. Estoy tratando de hacer la película, pero la película se está complicando. Entonces, todo esto, agrupémoslo.
Y eso me permite disminuir. Verlo por acá. Y este también lo vamos a hacer pequeñito. Perdón. Más agrupado. Y lo hacemos pequeñito. Y resulta que él cuando va por aquí, y esa distancia, grosso modo, la estamos tomando siempre desde la punta del cohete, de la punta del cohete respecto a este punto, van 1000 metros. Una D de 1000 metros. ¿Listo? Ya está. Fíjense que es importante hacer la película, así sea de a pedacitos, la imagen. Digamos, esto que les estoy mostrando es para poder tener una claridad sobre cómo es el proceso. Y después, entonces, ya se hacen los raciocinios en términos de las ecuaciones que corresponden. ¿Listo? Entonces, es para que vayan viendo, digamos, el procedimiento, digamos. Didácticamente diría, paso 1, hacer tal cosa, paso 2, hacer tal cosa, pero creo que están viendo, digamos, la manera como se ejecuta. ¿Para dónde cogió? Bueno, esperemos a que gane. Listo. Y después de eso fallan los motores. Entonces, si ya fallan los motores, a partir de ese momento, él queda a expensas de la gravedad, que es de 9,8. ¿Listo? La gravedad, que es de 9,8 metros. ¿Ok? Desde aquí para arriba, él ya tiene una velocidad, digamos aquí, él tiene una velocidad final, que todavía no sabemos cuánto es, sabemos que a los 1000 metros le fallan los motores, y de ahí en adelante él queda a expensas de la aceleración de la gravedad G, que es de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace él? Él sube y baja por la misma línea, pero yo lo voy a hacer como si lo hiciera al ladito, ¿no? Entonces, y regresa al piso. ¿Está eso entendido, jóvenes? Jóvenes, ¿está claro o no está claro? Sí, señor. Entonces, obviamente uno puede hacer estos ejercicios a trozos. ¿Listo? Uno podría entonces decir que, bueno, primero vamos a calcular, como aquí la aceleración es de 4, desde aquí hasta aquí, pues esto es un movimiento con aceleración de 4, una velocidad inicial de 80 metros por segundo, y cuando ha recorrido los 1000 metros, pues ya llegó hasta acá y eso se demora un cierto tiempo T1. ¿Listo? Es una primera etapa. Pero de aquí en adelante la gravedad, la aceleración es otra. De hecho, va hacia abajo, y es de 9,80 y es desde este momento hasta que sube y llega acá y sigue hasta abajo. O sea, todo el recorrido siempre es menos 9,80. O sea, esa es otra situación física. Entonces lo podríamos separar en dos pedazos así grandes. Claro, también se podría hacer solo este pedacito uno, de aquí hasta que llega arriba otro pedacito y desde arriba hasta abajo otro pedacito. Y serían 3 o incluso 4. Este es 1 hasta que llega arriba 2, desde que llega arriba hasta que baja 3 y desde este punto hasta abajo 4. Pero es innecesario fragmentar en tantos pedazos. También se puede hacer así. Pero pues es innecesario. Ya les voy a mostrar que lo importante es que la aceleración sepamos en qué rangos está. Y aquí hay dos aceleraciones. De aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. Entonces solamente tenemos que manejar dos situaciones. ¿Listo? Y hallar las cantidades que se nos pidan. Entonces vamos a ver de qué se trata la pregunta. La pregunta dice, ¿para qué intervalo de tiempo el cohete está en movimiento sobre el suelo? Obviamente sobre el suelo desde aquí hasta que regresa.
Eso significa que hay que tomar en cuenta entonces un primer tiempo que yo lo voy a llamar aquí T1 y otro tiempo que desde que arranca aquí, sube, llega hasta acá, se devuelve y llega al piso. Eso será un tiempo T2. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Bien. Por otro lado, debemos tener claro de que mientras él acelera a 4 metros por segundo, pues obviamente va ganando velocidad. Cuando llega a los 1000 metros es cuando se le apagan los motores y entonces en ese momento tiene una velocidad final que la vamos a poder calcular sin problema, ¿sí? Y esa misma velocidad, como en ese mismo instante empieza a actuar, es esta otra, esa velocidad final del primer tramo es la velocidad inicial del segundo tramo. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Aquí lo podemos llamar velocidad final 1, va a ser igual, no sé cuánto es, pero va a ser igual a la velocidad inicial del tramo 2. Dicho de otra manera. ¿Estamos claros? Porque es el mismo valor, solo que yo allí arranco otro proceso de cálculo. ¿Eso está entendido? ¿Sí o no? Jóvenes. Si no contestan, y como yo no veo el chat, ni me lo escriben por Telegram, pues quedo como la duda de si me están escuchando. Acuérdense que a veces se apaga la cámara y yo sigo hablando aquí solo. Entonces, por eso hago preguntas con cierta frecuencia. Bueno, listo. Aclarado eso, entonces lo que debemos calcular es, primero, debemos saber esta velocidad final. ¿Ok? La ecuación de movimiento no es una ecuación diferente a una ecuación con aceleración constante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esa ecuación? Vamos a llamarlo así, la ecuación 1 del cohete 1. El primer tramo será la posición inicial, 1, más la velocidad inicial, 1, por el tiempo, más la mitad de la aceleración del caso, llamemos aceleración 1, por un tiempo t al cuadrado, ¿sí? Que llamaremos, bueno, t en general, ¿sí? Para cuando vayamos a hallarlo acá, pues la t será t1. Eso para ese caso. Entonces, hay que colocar un sistema de referencia porque necesitamos medir la posición 1, saber la velocidad inicial 1, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos que lo que ocurre dentro del foso no nos interesa porque finalmente la velocidad inicial la conocemos es en este punto. Entonces, ahí podemos colocar nuestro sistema de referencia. Sistema de referencia lo podemos colocar para arriba. Yo voy a colocar una flechita. A ver si esto se deja así. Ya le cambio el color. Sistema de referencia. Vamos a ponerle un color verde. Y vamos a colocarlo punteado. Listo. Ese es mi sistema de referencia. Y se llama X. Eso es todo. ¿Listo? Se llama X. Entonces, en este punto aquí abajo yo voy a colocar, efectivamente, el punto X inicial igual 0. O sea, no tiene sentido tomar ningún valor. Lo que pasa dentro del foso no me interesa. Lo que me interesa es justo cuando está en la boca del foso, ¿sí? ¿Cuánto es el valor? Y eso es todo. Entonces, coloquémoslo así. ¿Ya? Ok. Entonces, voy a trazar una raya aquí, aquí. X inicial 1 vale 0 metros, claro está. Y eso lo que hace es que pues, este número lo convierte en 0, eso es todo. Entonces la ecuación de movimiento es esta. ¿Sí? La ecuación de movimiento es esa. Nosotros sabemos, digamos, cuánto es la distancia, 1000 metros. Sabemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración y obviamente quedaría hallar el tiempo. Esa es una opción, ¿no?
Otra cosa que podemos hacer es, bueno, hay unas ecuaciones que uno puede simplificar después de hacer todas las maromas con esto, y es que uno puede escribir, como voy a escribir esas dos ecuaciones que no están salidas de la manga, sino que son el resultado de esta ecuación y la ecuación de velocidad. Si yo hallo la ecuación de velocidad, veamos con negro, la ecuación de velocidad del cohete 1, ¿sí? Derivando esto, pues simplemente la velocidad inicial 1, cuando derive esto me va a dar más la aceleración, ¿sí? Por el tiempo. Y si yo combino esta ecuación con esta ecuación, ¿sí? Puedo entonces hallar la ecuación del desplazamiento. ¿Está claro? ¿De qué manera? Pues simplemente despejo tiempo de aquí, lo inserto acá, y de esa manera queda una ecuación de X versus B. Esa ecuación la conocemos y se escribe así: velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento o cambio de posición delta X. ¿Queda claro? Entonces, esa me relaciona velocidad. ¿Y por qué es útil? O sea, sale de este par. Ya les dije cómo se hace. Se reemplaza, se despeja esto y se mete aquí. Se hacen la maroma algebraica y llegan a esta expresión. Esta expresión, ¿qué me relaciona? Pues la distancia de con la aceleración, con la velocidad inicial, y me da la velocidad final, que es la que yo estoy necesitando. ¿Listo? Una vez tenga la velocidad final, o sea, esta, pues puedo hallar el tiempo. En últimas, pues es importante porque la pregunta dice cuánto es el tiempo total. ¿Queda claro? Entonces, si hacemos esos pasos, nos va a dar lo siguiente. Entonces, en esta ecuación nos quedaría que velocidad final al cuadrado será la velocidad inicial, que son 80 metros por segundo, elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que son 4 metros por segundo al cuadrado, por la distancia recorrida, que son 1000 metros. ¿Listo? La raíz cuadrada me va a dar la velocidad, obviamente. Vamos a llevarnos esto para otro lado, porque todo está ahí como pegado. Resolvamos esto por aquí. Listo. Entonces, esperen, a ver. Yo lo que quería era agrupar esto. Para hallar la velocidad final, pues es la raíz cuadrada de esa expresión, ¿no? Ya está. Ok, ¿calculan ustedes o calculo yo? Veamos. Entonces, otra vez volvemos acá, borramos y tenemos 80 metros al cuadrado. Voy a borrar aquí, esto lo guardo. Y voy a calcular el otro valor al lado. Entonces serían 2 por 4 por 1000. Da 8000 más lo que tengo en memoria. ¿Listo? Y la raíz cuadrada de eso. 120. Es la velocidad final 1. ¿Está claro hasta ahí? O sea, ya sé este valor. Ese valor entonces ahora me va a permitir con esta ecuación, porque es esta misma, entonces la velocidad final, por otro lado, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ese tiempo llamémoslo tiempo 1, que es el que demora en subir los 1000 metros. Ese tiempo es el que no conocemos. El resto lo sabemos. Pues es un simple despeje. Este 1 será igual a la velocidad final
menos la velocidad inicial dividido entre la aceleración. Listo, ya está el despeje. Entonces eso va a dar velocidad final 120 metros por segundo menos 80 metros por segundo dividido entre 4 metros por segundo al cuadrado. Esto es, bueno, hagámoslo directamente, 120 menos 80 entre 4. 10. Entonces ya sabemos que T1 son 10 segundos. ¿Hasta ahí claro, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Veamos las siguientes preguntas que están planteadas. Esperen que ahora me barro el lápiz. Ok. Ya está. Bien, vamos arriba. Y tenemos pregunta, para responder esta, ¿para qué intervalo está el movimiento sobre el suelo? Nos falta el tiempo T2. ¿Listo? Pero nos hacen otra pregunta intermedia. ¿Cuál es su altitud máxima? Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que a partir de este momento, el movimiento es con aceleración constante 9,8. ¿Sí? Eso es un lanzamiento vertical, no es caída libre propiamente, pero la velocidad final que acabamos de hallar es la velocidad inicial de este nuevo caso. Entonces, esta nueva situación la podemos resolver de diferentes maneras. O sea, yo puedo dejar el sistema de referencia igual aquí abajo, pero para el segundo movimiento, él arranca acá arriba. Lo voy a colocar con otro color. Violeta, tal vez. Naranja, amarillo. Yo creo que violeta. En este punto, para el nuevo movimiento, la posición inicial, llamémosla así, 2, es de 1000 metros. ¿Listo? Su velocidad inicial es la que acabamos de hallar, es de 120 metros por segundo. Y la aceleración, pues es la gravedad, y es menos 9,80 metros por segundo al cuadrado. El movimiento sigue siendo uniformemente acelerado. Pero ahí tenemos todos los valores para escribir la ecuación. Para escribir una ecuación de este estilo. Solo que ahora el X no es 0. Entonces, si escribimos la ecuación, voy a escribirla aquí abajo. Entonces, la ecuación para la segunda parte, ¿sí? Segunda parte, es la siguiente. Entonces, X, hemos llamado del cohete 2, en función del tiempo, es su posición inicial, 2, más la velocidad inicial 2, que es la final del anterior, por el tiempo, más la mitad de la aceleración en cuestión, por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? La aceleración, 2. Ya está. Si reemplazamos los valores, pues ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los números. Pues voy a escribirlos solamente para que vean la ecuación de manera explícita. Estos son 1000 metros más 120 metros por segundo por el tiempo menos la mitad de la aceleración, que es 9,80 metros por segundo al cuadrado, tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de movimiento. ¿Queda claro? En cualquier instante de tiempo. Bien. Lo que nos interesa aquí es, en esta pregunta, ¿cuál es la altitud máxima con esa ecuación? O sea, nos interesa saber
este punto. ¿Cuánto es X? Medido desde acá, desde el piso. ¿Listo? Pues para hallar eso, lo único que hay que tener en cuenta es que cuando el cuerpo llega aquí, el primero, la velocidad iba para arriba y en este instante hace cambio y la velocidad después de ese instante va para abajo. El hecho de que el vector velocidad primero vaya para arriba y después vaya para abajo significa que el valor de esa magnitud física es un cero. O sea, donde una cantidad pasa de positivo a negativo, se va a través del cero. Y como el vector cambia de dirección, cambia proyectado respecto al eje en cuestión, pasa de positivo a negativo. O sea que este punto para la velocidad es cero. Entonces es buscar el tiempo en el que la ecuación de cero. Ya vimos que cuando se deriva, pues tengo una ecuación de este estilo, la voy a reescribir para este caso. Entonces la velocidad del cohete 2 en cualquier instante de tiempo va a ser su velocidad inicial 2 más su aceleración 2 por el tiempo. Ese tiempo lo podemos llamar tiempo moña. ¿Sí? Tiempo moña. ¿Listo? Entonces, lo que sabemos nosotros es que, digamos, en ese punto, ¿sí? En ese punto cambia de posición. ¿Sí? También lo podríamos escribir, digamos, nuevamente a partir de la misma relación que hicimos anteriormente. O sea, no necesitamos pasar por el tiempo. Acuérdense que hicimos el mismo truco. Aquí nosotros pudimos haber hallado los tiempos de esta ecuación y posteriormente las velocidades o simplemente utilizar esta. Como nosotros sabemos que en este punto la velocidad final 2 es 0. Entonces, esta ecuación me va a permitir hallar cuánto sube. Eso es todo. Si yo sé que la velocidad inicial es este valor. ¿Está claro? ¿Sí está entendido eso, jóvenes? Esa es una manera de hacerlo. La otra es resolverlo a través de, como les digo, primero se resuelve aquí, se halla el tiempo, se inserta aquí el tiempo y se halla la posición. Esa es otra manera de hacerlo. Entonces, son alternativas. Vamos a hacerlo por este lado. ¿Sí? Entonces, seguimos utilizando la misma ecuación, o sea, vamos a usar velocidad final 2 al cuadrado será igual a velocidad inicial 2 al cuadrado más 2 veces la aceleración 2 por la altura de h. ¿Listo? Que estamos necesitando. ¿Queda claro? Entonces, a partir de ahí, podemos entonces resolverlo. Entonces, ya sabemos que esto es un 0. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar 120 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es menos 9,80. ¿Listo? Por lo que sube para lograr el 0. Pues de ahí simplemente despejamos, entonces nos quedaría que h es igual a 120 al cuadrado sobre 2 por 9,80. Listo. Calcular esto y sabemos cuánto es ese tramo. Entonces borramos 120 al cuadrado entre 2 entre 9,80. Listo. 734, 69 metros. ¿Listo? Eso es lo que se desplaza. ¿Sí? Eso es lo que él se desplaza. ¿Sí? O sea, lo que él sube de aquí hasta aquí. Ya los 1000 metros, pues ya los tenía recorrido. Y a partir de allí, entonces, lo que tenemos ahora que hallar es, bueno, podemos hallar
nuevamente. Podemos hallar el tiempo de aquí y después el otro tiempo hasta abajo, o hallamos el tiempo completo. ¿Sí? Yo recurriría a esa solución. Y la ecuación es esta. Pero a nosotros nos piden el tiempo 2, que es toda la vuelta, o sea, va hasta arriba y baja, ese tiempo total. ¿Qué ocurre cuando transcurre todo ese tiempo T2? Que va desde aquí hasta aquí. Pues que el cuerpo regresa a la posición 0. ¿Listo? Y entonces, pues es cuestión de resolver esta ecuación con esto igual a 0. ¿Eso queda claro para ustedes? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, bueno, resolvámoslo. Eso es todo. Entonces, la ecuación ya la tenemos. Entonces, llamemos a ese tiempo 2. Vamos a escribir aquí de una vez. Con rojo. X en T2 es 0. Esto es T2 y esto es T2. Ya quedó la ecuación. ¿Listo? La transcribo abajo y entonces me queda igual a T sub 2 al cuadrado por, no importa, menos 4,90. ¿Sí? Dividido entre 2 más 120 T2 más 1000 es un 0. ¿Listo? Resolvámosla rápidamente. Por aquí teníamos unas ecuaciones cuadráticas. Simplemente escribimos los coeficientes y hallamos los valores. Eso es todo. Entonces es menos 490 por t cuadrado más 120 más 1000. Listo, esa es la ecuación. Y hay que resolverla. Listo, da esto, aproximado da 2 tiempos. 31,06. ¿Listo? Y menos 6,57. Está claro que el valor negativo no cuenta. ¿Está claro? Entonces es 31,06. Entonces la respuesta a esta ecuación, la válida es que T2 es 31,06 segundos. Bueno, el tiempo total, que es el que nos han pedido desde el principio, es la suma de los dos. ¿Listo? Entonces el tiempo total, o tiempo de vuelo, desde que salió abajo, son los primeros 10 segundos más los 31,06 segundos, para un total de 41,06. ¿Listo? Segundos. Y pues si redondeamos, digamos que voy a redondear aquí a 3 cifras, no he hecho las operaciones empíricas, pero esto sería aproximadamente 41. ¿Sí? 41,1 segundos. ¿Listo? El tiempo de vuelo. Bien. Y ahora siguen las otras preguntas y es, ¿cuál es la velocidad justo antes de chocar? ¿Sí? De la velocidad antes de chocar, pues ya tenemos el valor, son 30 y tanto, ¿sí? Son 30 y tanto, 31,6. Es cuestión de simplemente despejar. Bueno, ahí sí podemos utilizar esta ecuación. ¿Sí? La velocidad final será la inicial, que ya sabemos que son
120 metros por segundo hacia arriba. La aceleración es menos 9,8 y sabemos que estos son 30 y tantos segundos. Entonces la velocidad final es simplemente escribir esa expresión. Entonces 120 metros por segundo, listo, menos la aceleración que es 9,80 metros por segundo al cuadrado por 31,06 segundos. Listo, es cuestión de simplemente calcular. Pues tendríamos 120 menos 9,80 por 31,06. ¿Listo? Menos 184,388 metros por segundo. Si redondeamos a 3 cifras significativas, esto sería básicamente menos 184 metros por segundo. Listo, jóvenes, con eso ya está la última pregunta de este ejercicio respondida. ¿Ha quedado eso claro? Jóvenes. Tenemos que guarde. ¿Dudas, preguntas? Ya está. El intervalo de tiempo lo sabemos y la altitud máxima la sabemos. Bueno, la altitud máxima realmente son 1000 más 700 y tanto, ¿no? ¿Sí? La altitud máxima sabemos que son 700, ¿cuánto fue que nos dio? 734,69 metros más los 1000. O sea, 1734 metros sería la altura máxima medida desde la base de la boca del pozo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Dudas, preguntas? Antes de cerrar, digamos, el ejercicio. Perdón. Deje de grabar esto. Se demora. Tenemos acá el relojito. Listo. Ok. Bueno, ya quedó claro. Entonces voy a parar la grabación, que es lo que por ahora importa, y ahorita atiendo preguntas.